Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, saben que soy Ana María y nuestro programa Hablemos de Salud, 29 años en el aire, diciendo lo mismo. Debemos llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Contamos con prestigiosos profesionales, generalmente de los hospitales, ¿no es cierto? Así el paciente no tiene que pagar una consulta particular y también de entidades bastante importantes. Este programa lo armamos gracias a sus inquietudes y los temas son de actualidad. Así que los invito a que no se muevan del televisor. Gustavo Ríos, ¿estás por ahí? Acá estoy, Ana, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Te parece que presentemos a los médicos? Me parece muy bien. Nos visita hoy aquí en Hablemos de Salud la doctora Edurne Ormaechea, uróloga pediátrica, médica del Hospital Italiano. También está con nosotros el doctor Claudio Parisi, médico pediatra, especialista en alergias del Hospital Italiano. Nos visita también el doctor Marcelo Piromali, médico especialista en psiquiatría, psiquiatra de guardia del Hospital Durán, profesor en medicina. Y por último está con nosotros también el doctor Federico Bianchi, especialista tocoginecólogo, subespecialidad ginecólogo-oncólogo, jefe de sección de ginecología oncológica del Hospital Alemán. Bien. Bianchi, ¿cuál es tu tema? El cáncer de ovario. Bien, bien, bien. Piromali, Violencia. lamentablemente, tenés Tema bastante actual. para hablar, ¿no es Sí. cierto? ¿Y tu tema? Mi tema es alergias alimentarias. Alergias. Bueno, Edurne ya nos va a contar el tema, pero recordámelo. Infecciones urinarias en niñas e incontinencia de orina. Lindo tema para después interactuarlo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Y ya estamos con la doctora Ormaechea, ¿no es cierto?, para hablar de este tema tan importante como son las infecciones en las niñas y también la incontinencia. ¿Comenzamos? Bueno, para hablar de la infección urinaria en las niñas es muy diferente dividir a qué edad nos vienen a consultar y cuáles son los síntomas. Cuando hablamos de edad estamos hablando de niñas menores de 1 año o niñas que ya controlan los esfínteres. Cuando hablamos de menores de 1 año es muy importante porque debemos descartar malformaciones urológicas, que son las primeras causas de infección urinaria en lactantes. Dentro de las malformaciones urológicas, la causa más frecuente es el reflujo vésico-ureteral. Es una infección que clínicamente los lactantes presentan mucha fiebre, los padres se asustan, van al médico, le hacen una orina y ahí empieza todo el algoritmo diagnóstico con ecografía, un estudio que se llama cisto-uretrografía para verificar si hay reflujo o no, y después estudios de medicina nuclear. Después viene todo el algoritmo de tratamiento, que no es el eje, pero bueno, en realidad durante el primer año hay que descartar malformaciones urológicas. Pasando el primer año de vida y cuando empezamos a ver que nuestras pacientes empiezan a controlar esfínteres, el diagnóstico no va tanto por una malformación urológica, sino por algo que se llama disfunción miccional. Ahí entramos más en todo lo que es los ámbitos conductuales de las pacientes. Las infecciones urinarias se dividen en con fiebre y sin fiebre, y es lo más importante que unos padres deben saber y los pediatras también. Claro, y lo bueno sería que, bueno, que tengan fiebre, porque es el alerta. Claro, la fiebre es la alerta y ahí sí estamos ante la presencia de una infección urinaria. Y tenemos que descartar que no haya algún trastorno renal o falla renal. Cuando la paciente presenta esas
esa clínica de ardor al orinar, dolor al orinar, urgencia, frecuencia o incontinencia, que es este tema también que hoy es casi la primera consulta en urología pediátrica, estamos ante otros diagnósticos como son trastornos funcionales, tanto de la vejiga y de la uretra, y no tan relacionado con el riñón. Por eso es tan importante descartar la presencia de fiebre o no, porque como urólogos nuestro algoritmo diagnóstico es totalmente diferente. Y de pronto si la chiquita tiene flujo, ¿eso es normal? Eso es normal. En realidad el flujo es muy normal en el primer mes y 2 meses porque todavía estamos con los estrógenos maternos, así que eso es normal. Y segundo, a partir de los 5 o 6 años también es normal, no le damos tanta importancia. Las madres y los padres les dan mucha importancia, pero en realidad para nosotros es normal. ¿Y el control? ¿A partir de qué edad? Nosotros no todos los chicos son iguales, ¿no? Nosotros les pedimos a los padres en realidad que el control esfinteriano es a partir de los 3 años. Uno quiere sacar el pañal a los 2 años y medio, sí. Y neurológicamente todavía no están maduros. Si uno le saca el pañal muy temprano, empiezan con trastornos funcionales, más las mujeres que no van al baño de forma seguida, no se quieren sentar en cualquier lado, tienen ese problema de no me quiero manchar la bombacha ni no hagas en tal baño porque está sucio. Sí. Entonces ahí empieza lo que es una disfunción miccional y aquella niña que no está madura neurológicamente de su control esfinteriano va a tener asociado la clínica de esta orina con ardor, dolor al orinar, etc. A nosotros nos llegan muchísimas pacientes con urocultivos y orinas bolsas llenas. Los urólogos denominamos síndromes de bolsas llenas, sí. En algo que nosotros ni miramos. Es muy importante la consulta y el interrogatorio a esos papás de cómo orina cada niña y una cartilla miccional de cada cuántas horas va al baño. No nos damos cuenta. Yo creo que con mi hija tampoco me doy cuenta. No si yo hago una cartilla miccional, va al baño a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. No, y al día siguiente empieza con ardor, dolor, y no es una infección urinaria. Claro. Es el mal hábito miccional. Y Edurne, por ejemplo, vos decís que las mamás llevan las bolsas llenas, ¿no? Pero alguien se las hizo llenar. Sí. Los pediatras... Porque si no tenés la orden, no vas. No, es que es así. Ardor, dolor al orinar, urocultivo y orina. Ajá. Les pedimos que, por favor... Escuchen al paciente, a la mamá del paciente. Claro, no les pidamos tantos urocultivos y orinas. Sí, hay otras cosas más importantes que es la conducta miccional. Ahora, si la chiquita, la nena, tiene 2 años y medio o 3 años y ya empieza a controlar, ¿qué pasa en la posición? Porque el inodoro es muy alto. Es muy importante esa pregunta. Lo que decimos nosotros es que deben tener sí o sí una tarima, ya sea de madera o en banquito. Los pies tienen que estar siempre bien apoyados, las piernas abiertas y tienen que orinar bien relajadas. Cuando una niña orina contrayendo la parte de la pelvis muscular, al contraer sí hace que la vejiga deje de contraerse y los músculos dejen de relajarse. Y ahí cortamos el chorro miccional. Entonces, la paciente... La postura es muy importante. Es lo más importante. Y yo he visto chiquitas que se agarran del inodoro y es como que quedan suspendidas. No pueden orinar de esa manera, pero es por quizá la exigencia materna. Sí, a ver, uno como madres en realidad le exige a la hija no te hagas pis en cualquier lado. O sea, claro. Ese vocabulario que usamos, la niña lo va tomando y empieza la parte retentiva. Es sumamente frecuente. Es más, el tratamiento, no hay tratamiento ni de antibióticos, el tratamiento se llama uroterapia y es que vaya al baño cada 3-4 horas, que se siente con las piernas abiertas, los pies sobre una tarima o sobre un banquillo, ¿sí? Y algo muy importante y que no dejen de pensarlo, si hay una relación con la constipación. Toda niña constipada tiene un 95% de infecciones urinarias a repetición. Ajá. Y en ese caso se trata la constipación y no la infección urinaria. Bien, ¿y qué pasa las niñas que se orinan durante la noche? Bueno, ahí entra en otro capítulo de la urología. La enuresis. La enuresis, claro. Ajá. Cuando la enuresis es solamente, o sea, si la niña se orina de noche es una enuresis monosintomática primaria. Cuando está asociada a la incontinencia de orina, deja de ser enuresis
y lo denominamos hoy disfunción miccional, que es la incontinencia de día y de noche. La enuresis es otro capítulo. Exacto, que te voy a invitar desde ya porque es muy interesante, ¿no? Sabes que yo ejercí de maestra jardinera durante 14 años y nunca me voy a olvidar un caso, y a la gente le gustan los casos, ¿no es cierto?, porque se les graba, de unas chiquitas mellizas que se orinaban a las 2 de noche. Bueno, uno oficia como maestra de psicóloga sin serlo, ¿no? Hablé con la mamá, hablé con el papá, y el papá dijo, yo me oriné en la cama hasta los 18 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que puede ser, que puede haber sido heredado del padre? Es la primera causa. Ah, bien. Sí, la primera causa de la enuresis primaria monosintomática es la hereditaria. Ajá. No es la primera pregunta que le hacemos a los padres, porque queda muy chocante. Obvio. Entonces uno, mientras va transcurriendo la consulta, el interrogatorio, ahí metemos, ¿alguno de ustedes se hizo o algún familiar? Y sí, y ahí salta, y ni seguimos preguntando causas, es la primera causa. Con respecto al tema específico, porque si no yo me engancho y no terminamos más, ¿qué tipo de tratamiento? Porque dijiste no antibióticos. No, en realidad ahora, como es la infección urinaria con fiebre, hay que descartar malformaciones urológicas, y dentro de las malformaciones urológicas, algunas tienen tratamiento antibiótico y otro tratamiento quirúrgico. Bien. Eso es otro capítulo. Y dentro de aquellas niñas, que es la consulta más frecuente, que son esas infecciones urinarias que no tienen fiebre, pero que vienen a cada rato con urocultivos, etc., el primer tratamiento es conductual, se llama uroterapia. Es cambiar el chip, ¿sí?, de poder orinar bien y saber orinar, cómo sentarse cada cuántas horas, poner una alarma en algún celular, madre, padre o colegio. Y después viene, si con eso no va, algunos tenemos antibióticos de prevención o tratamientos como medicaciones que relajen la vejiga, son relajantes vesicales, en niñas que van al baño cada 5 segundos y ya entorpece la calidad de vida de esa familia. Y después también hay rehabilitadores perineales como tratamientos kinesiológicos, ¿sí?, que se llaman biofeedback o electroestimulación, como la electroestimulación de los músculos glúteos que hacemos las mujeres a nivel perineal en niñas con electrodos de superficie. Bien, la última pregunta, una acotación. Vos porque tenés la especialidad, ¿no es cierto? Pero el pediatra, con los controles normales, periódicos, tendría que decírselo a los padres esto, ¿no? Porque hay que educarlos, porque nadie nació sabiendo. Sí, es que es muy importante la educación de primero, a qué edad dejar los pañales, y cuando dejen los pañales, todo esto que es las conductas miccionales. Bien, me quedaría mucho tiempo hablando con vos, pero después vamos a seguir, ¿eh? Bárbaro, más que clara, didáctica, excelente. Gustavo Ríos, contame. Primero, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien, Ana, aquí estamos, y si querés te contamos a vos y a la audiencia que estamos en radio. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Bueno, le decimos entonces a la gente que nos pueden escuchar todos los martes a las 12, esto es al mediodía. Hablemos de Salud AM 1220 Ecomedios y también a través de www.ecomedios.com. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte. Gracias. Y ya estamos con el doctor Claudio Parisi. Y con él vamos a hablar de un tema que lo pidieron muchas mamás, que es de pronto las alergias, ¿no es cierto?, a diferentes alimentos. ¿Esto existe, Parisi? Sí, sí existe y como dijiste es un motivo de preocupación para mucha gente. Se sabe que las alergias alimentarias son una forma frecuente de presentación de las alergias y son frecuentemente encontradas en los chicos pequeños sobre todo, ¿no? ¿Pequeños? Por ejemplo, ¿a partir de qué mes puede ser? Puede ser más frecuentemente a partir de los 6 meses, pero puede aparecer en cualquier momento. Ajá. Y son los primeros 3 años de vida los que representan el mayor riesgo de alergias alimentarias. Alrededor de un 8% de los chicos se piensa que pueden tener alergias a alimentos y un 1 o 2% de los adultos. Y las alergias a alimentos representan un grupo de enfermedades que van desde reacciones que pueden poner en riesgo la vida hasta aquellas que pueden generar un compromiso importante en la calidad de vida y en el crecimiento.
Es raro que un alimento, que es algo que nos hace bien, genere una enfermedad. Eso genera un problema también importante, ¿no? En la relación madre-hijo y en el vínculo con los demás. Claro, y más siendo pequeños, ¿no? 6 meses, que la mamá algunas veces dice, porque esto se decía antiguamente, a través de la leche, la mamá comió chocolate, la mamá, o sea, se echaba culpas, ¿no? Es verdad, ahí hay un problema también en la relación madre-hijo. Lo que le está dando de comer a su hijo, con un acto de amor y de vínculo, le está generando una enfermedad. Eso genera una gran preocupación en las madres. Y es cierto que los alimentos las proteínas de los alimentos pasan a la leche materna. Entonces, cuando uno de los principales alimentos que produce alergia, que es la leche de vaca, también tenemos que poner en dieta a la madre que está amamantando al hijo para que esto no le genere síntomas al hijo. Entonces, bueno, ahí surge un problema importante. Como dijiste, leche de vaca. ¿Puede ser que sea alérgico a la lactosa o a la leche en sí? Bueno, esa es una pregunta importante porque muchas veces los médicos confundimos la intolerancia a la lactosa, que es básicamente una dificultad para digerir la lactosa, que obviamente está en los lácteos y produce síntomas más o menos inmediatos, con un problema inmunológico en el cual el sistema inmune que nos va a defender reconoce al alimento como algo potencialmente peligroso y termina generando un fenómeno inflamatorio. Entonces, el sistema inmunológico está involucrado en las alergias. Si yo no puedo digerir bien la lactosa, tengo una intolerancia. Son dos cosas diferentes, con pronósticos diferentes, tratamiento similar, pero la evolución y los riesgos también son diferentes. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos más comunes que pueden llegar a desarrollar un problema alérgico? En general, en todo el mundo, cualquier tipo de alimento puede producir alergias. Hay más de 140 alimentos que fueron descritos como causa de alergia. Pero hay 8, que se llaman los grandes 8, así están descritos, que representan el 90% de las causas de reacciones alérgicas a alimentos. Entre ellos tenemos leche, huevo, trigo, soja, mariscos, pescados, maní y otros frutos secos. Ahí encontramos las causas principales de alergia y estas causas dependen de la edad del paciente. Si tomamos a los niños entre los primeros 3 años de vida, leche, huevo, trigo y soja, en ese orden son las causas más frecuentes. Hablaste de frutos y de frutos secos, ¿no es cierto? Que están muy en boga, que la mamá los mastica y que los chicos también. Y pensamos que es inofensivo porque, por ejemplo, nuez o cuáles son las chiquititas negras, muy ricas. Las avellanas. Avellanas, o sea, pensamos que son inocuos. En general, sí. Digamos, el alimento no produce en la mayoría de las personas enfermedad. Pero hay una parte. Hay una parte y creo que el principal problema lo tiene el hemisferio norte con el maní. El maní, que es un alimento que nosotros no tenemos tantos chicos alérgicos al maní, pero a medida que consumimos empiezan a aparecer algunos casos. En Estados Unidos, por ejemplo, comen maní desde etapas muy tempranas de la vida y eso puede generar la reacción alérgica. Además que en pediatría el maní, en los primeros años de vida, sobre todo en el primer año, tratamos de no. Por el riesgo a la aspiración. Exactamente. Que eso, digamos, es bastante complejo también. Ese es un tema lindo para desarrollar, lo que tragan los chiquitos, los que aspiran por boca y por nariz. Para un próximo, prepáralo, por favor. Bien. Con respecto a... antiguamente se veía a los chicos que querían de pronto descubrir a qué alimento eran alérgicos, llenos de pinchazos en el cuerpo, ¿no? Y era una cosa fea. Actualmente, ¿cómo se realiza? Tiene un marketing malo, ¿no? La prueba de alergia. O sea, te van a hacer pinchazos. Pinchazos, ¿y dónde me pinchan? Sí, en realidad son pinchacitos, podríamos decir, como para ponerle... Es una prueba ya epicutánea. La prueba epicutánea significa que las células relacionadas con la alergia se encuentran en la primera capa de la piel. Entonces, si esas células tienen los anticuerpos contra la alergia, yo puedo colocar una gota del alergeno o el alimento que le va a producir alergia, atravesar esa gota con una lanceta de 1 milímetro de punta y solo hacer una pequeña presión sobre la piel. O sea, no sale sangre, no duele y el alergeno toma contacto con la célula y si tiene anticuerpos, que nos va a definir la presencia de una alergia, va a ser una reacción con liberación de histamina. La histamina es una de las sustancias más frecuentes o más importantes de las reacciones alérgicas, por eso tomamos antihistamínicos. Y lo que produce en la piel es una roncha. Es así de fácil. No duele, es rápida, es barata
y tenemos una respuesta bastante importante a nivel de un diagnóstico, ¿no? Quiere decir que con una sola aplicación, que no va por sesiones, ya se puede saber a qué es alérgico el niño. Sí, se hace una prueba. Estas pruebas tienen lo que llaman falsos positivos. O sea, yo no puedo hacer esta prueba a toda la gente para determinar cuántos alérgicos hay. Ajá. Yo tengo que tomar en cuenta la historia clínica del niño o el adulto. Si me dicen, comí mariscos y a los 5 minutos me empecé a sentir mal, me hinché, me faltó el aire, ideal. y yo le hago un test y me da positivo, yo confirmo el diagnóstico. Claro. Ahora, si el paciente come mariscos y no le pasa nada y el test es positivo, no puedo decir que sea alérgico. Ajá. Bien. De pronto, ¿cuánto tiempo, no es cierto, se puede llegar a tardar en... ¿Se cura el alérgico o, digamos, mitigar, no es cierto, la alergia? Con las alergias alimentarias pueden pasar las dos cosas. Bien. En general, cuando las alergias son en niños pequeños y los alergenos son leche, huevo, trigo y soja, la mayoría se cura. Se cura espontáneamente. O sea que uno espera 3, 4 años y se piensa que el 85% de los chicos se va a curar. O sea, evitamos el alimento en ese periodo de la vida. Después veremos cómo reemplazamos ese alimento para que la nutrición sea la adecuada, cómo es su calidad de vida, pero lo acompañamos hasta que se curen. Otros alimentos como los frutos secos, el pescado, los mariscos, en general persisten durante toda la vida y el paciente tiene que evitarlos siempre. Y hay que enseñarles a descubrir dónde está el alimento, cuáles son los lugares de riesgo, los restaurantes, por ejemplo, los campamentos, el colegio, y educar a todas las personas que cuidan a los chicos para que se evite el contacto. Claro, el problema en los chicos, 7, 8 años, con las tartas y todo eso que se come en los cumpleaños, uno no sabe qué contiene. Bueno, la persona que lo hizo sí, pero no el chico que lo está comiendo. ¿Cómo se maneja? Y los cumpleaños es un punto bastante importante porque la mayoría de los chicos que han tenido reacciones severas con los alimentos van acompañados por sus padres y sus padres les llevan una vianda libre del alergeno. Hecho que genera un impacto importante en la calidad de vida, porque los chicos, obviamente, si bien se cuidan, que eso es algo llamativo, porque los chicos muy pequeños preguntan si está el alimento, un chico de 2 años a veces pregunta, que llama la atención esa sobreadaptación que tienen. Finalmente, a medida que van creciendo, si persiste la alergia, eso genera mucho impacto en la relación con el resto de los chicos, mucha angustia familiar, miedos, y en la adolescencia ni hablar porque las conductas de riesgo hacen que la mayoría de los casos fatales, que por suerte son pocos, pero los casos fatales aparecen más frecuentemente en la adolescencia porque hay conductas de riesgo y los chicos no se cuidan. Decís casos fatales, bien. Por ejemplo, ¿cómo se puede manejar para que el adolescente ya de por sí es... adolescencia es crecer con dolor y me revelo a todo. Sí. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Tiene que manejarla un profesional, un psicólogo, un acompañamiento? ¿Cómo es esto? Nosotros tratamos de trabajar en lo que se llama una clínica multidisciplinaria para el manejo de los pacientes con alergia alimentaria, en la cual hay nutricionistas, gastroenterólogos, alergólogos, y el contacto con el psicólogo, el tratamiento psicológico también es importante, sobre todo en estas etapas de la vida para el paciente, en etapas más tempranas para las mamás y los papás que están asustados. Pero también el tratamiento psicológico es algo recomendable. Nosotros tenemos que lograr una muy buena empatía con el paciente, conocerlo durante el tiempo de seguimiento y explicarle que es muy importante que se cuiden o que lleven la medicación de emergencia si es que ha tenido reacciones severas, que en ese caso es la adrenalina. Lo que pasa es que la adrenalina viene en forma de una lapicera que ocupa lugar. Los chicos usan pantalones ajustados, van a las discotecas y muchas veces no lo llevan porque se nota. Entonces, ahí es importante tener todo un apoyo en el medio, un marco de seguridad, para que los chicos se sientan tranquilos, sepan cuidarse y sepan qué hacer. Pero acá no hay un tipo, no está la pastillita mágica, sino que la pastillita mágica es no ingerir el alimento que a uno le hace mal. Exacto, sí. Bien, en el estado de rebeldía, como decimos, de los adolescentes y que de pronto, bueno, dice, lo como igual. ¿Qué es lo que le pasa en su organismo en primera medida?
Bueno, ahí puede variar dependiendo de la persona y del momento en que suceda, porque hay factores que pueden amplificar la reacción alérgica. Por ejemplo, una infección o haber tomado una aspirina antes o al tomar alcohol. Sí. Entonces, en general, las reacciones que más preocupan son las que se llaman reacciones anafilácticas, que son cuadros de alergia con potencial muerte o potencial riesgo de muerte. Ajá. Y esos cuadros pueden empezar con diferentes síntomas, pero más frecuentemente empiezan con síntomas en la piel. La presencia de ronchas, enrojecimientos o hinchazón de labios, ojos, no etc. Es que se te cierra, digamos, se te cierra eso la puede parte pasar del también, esófago sí. también, ¿no es Inicialmente cierto? lo más frecuente son síntomas en la piel, aunque esto puede no estar. Ajá. Síntomas respiratorios, dificultad Bien. para hablar, dificultad para tragar, disfonía, digamos, que las cuerdas vocales se dematicen o se hinchen, eso hace que el aire pasa por ahí. Por lo tanto, si están hinchadas, el riesgo de asfixia es uno de los miedos más importantes. Es más importante, sí. Aparte, uno se ahoga, ¿no? Sí. La muerte, sentís como la Sí, muerte sí. sin Sí, llegar a la muerte. París, y me quedaría horas charlando con vos porque da para mucho más, pero el bloquecito llegó a su fin. Bien, Bien. Gustavo Ríos, yo sé que preparaste un informe con respecto a fibrosis pulmonar idiopática. Idiopática es de origen desconocido, ¿no es cierto? Así es. La fibrosis pulmonar idiopática, también conocida como FPI, se trata de una enfermedad pulmonar crónica, poco frecuente, de avance progresivo, con posible desenlace mortal. Su síntoma principal es la cicatrización permanente de los pulmones, generando dificultad para respirar y disminuyendo la cantidad de oxígeno que estos deben suministrar a los principales órganos del cuerpo. Se estima que entre 14 y 43 personas por cada 100.000 habitantes en todo el mundo pueden padecer fibrosis pulmonar idiopática y no saberlo. Mayormente los afectados son adultos mayores con prevalencia en los hombres. Su origen es desconocido, pero pueden influir algunos factores de riesgo, tales como el reflujo de ácido anormal, exposiciones ambientales tóxicas, el tabaquismo y las infecciones virales crónicas. Cuando se la diagnostica erróneamente, se la atribuye al envejecimiento, enfermedades cardíacas o enfisemas, pero no se tiene en cuenta que podría tratarse de fibrosis pulmonar idiopática y se estima que puede disminuir con el tiempo, pero su progresión es variable e impredecible. Esta puede afectar en forma aguda y precipitar la falla de otros órganos vitales, produciendo hasta la muerte. El tiempo promedio desde los primeros síntomas hasta el diagnóstico es de entre 1 y 2 años. Un rápido diagnóstico es de vital importancia, ya que de no ser así, las estadísticas muestran que el 50% de los pacientes sin el tratamiento adecuado mueren dentro de los 3 años posteriores a haber recibido el diagnóstico. De poseer estos síntomas, recomendamos visitar a un profesional que cuente con buena información para lograr un diagnóstico temprano, tratando la enfermedad con más eficacia y brindarles una mejor calidad de vida. Buen uniforme, y hay más fibrosis pulmonar idiopática de lo que nosotros creemos. O sea, el médico siempre tiene que sospechar de esta enfermedad porque hay muchísima. Y uno de los factores desencadenantes se dice que es el cigarrillo. O sea que podemos evitarla. Y ya estamos con el doctor Marcelo Piromali. Él es psiquiatra y va a hablar de un tema que realmente nos preocupa a todos y a nivel mundial, que es la violencia. Y le pregunto a Piromali, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia es una reacción humana, mejor dicho, una reacción natural. Lo que pasa es que en los seres humanos no es una respuesta esperable desde lo cultural, digamos. Es una respuesta que es considerada como natural, ¿no? como arquetípica, como antigua, como animal. Y yo siempre diferencio que hay como diferentes tipos de violencia. Yo hablo de violencias que son estructurales y violencias que son reactivas, ¿no? En general, las violencias con las que más trabajamos en los centros de emergencia son las violencias más estructurales, ¿no? Aquellas personas que por situaciones de historia personal, de crianza, de hábitos y de cultura desarrollan una manera de conducta violenta hacia los otros, ¿no es cierto? Pero, no todos los casos son iguales, ¿no es cierto? Pero un caso hipotético, un chico que fue golpeado, un hombre que fue golpeado de chico, quizás
sus hijos tienen el mismo problema. Sí, por eso hablamos el tema es complejísimo, porque hablamos de una cosa, de factores múltiples generadores de estos. Una tiene que ver con la historia personal del sujeto. Si el sujeto en su historia formativa ha naturalizado esta reacción, es muy probable que la ejerza con los otros. Esto es bastante habitual, lo cual no justifica ese accionar. Es común también en la pareja, ¿no? Sí. Que el hombre, vamos a suponer que hay mujeres también, pero que el hombre es golpeador. Sí. Y cuando uno se encuentra con la esposa, le pregunta, ¿y vos qué hiciste? Porque en general lo que se tiende es a justificar la reacción del violento, ¿no es cierto? El violento, ese violento son los que llamamos estructurales, son violentos que desarrollan unas conductas más manipuladoras sobre el otro, en general hacia el afuera de la relación se muestran como gente realmente adorables, ¿no? Son gente muy amigueros, que de armar reuniones y cuando logran aislar a las mujeres de sus vínculos afectivos, ¿no? Entonces, cuando se muestran muy agradables al entorno, entonces, cuando por ahí las mujeres van y les cuentan a las amigas, ¿quién? Tu marido, no puede ser, ¿no? No puede ser. ¿Qué habrás hecho? ¿No es cierto? Claro. Porque es una condición de esta estructura más manipuladora, más psicopática de este tipo de sujetos, ¿no? De los sujetos violentos. Ahora bien, si el hombre no lo reconoce y la mujer no se da cuenta o de pronto le pide perdón y que lo hace porque la quiere y porque quiere educarla a su manera, ¿qué pasa en esa pareja? En realidad cuando hablamos de violencia de género, de violencia familiar, doméstica, de pareja, en realidad hablamos de un vínculo enfermo. No hablamos de una persona que agrede y una víctima, sino de un vínculo enfermo. Es decir, se han estructurado de esa manera, muy de a poco, muy sistemáticamente, y el resultado final con el tiempo es el desarrollo de una violencia que en general no suele ser física de inicio, ¿no? En general suele ser, bueno, esto del aislamiento, después la violencia más verbal, más de denigración del otro, y esto concluye seguramente en el cuadro de violencia que por ahí nosotros vemos en las guardias que son de violencia física. Pero hay algo interesante que vos acabas de decir, es que el sujeto no lo reconoce, ¿no? En general, el violento no puede reconocer porque no reconoce al otro como otro, ¿ah? Sino que es como un objeto. Sí. Entonces, si es mi objeto, yo tengo el derecho, entre comillas, de hacer uso y determinar qué se le aplica al otro, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablamos de violencia estructural del sujeto, y ese es un sujeto que difícilmente se pueda tratar, es un sujeto que terminará siendo su contención del lado de la justicia. Y por ejemplo la violencia psicológica también, ¿no? El hecho de que, bueno, no hables porque de esto no sabes, no opines, hasta que el ser que está a su lado queda chiquito. Sí, por eso decimos que no se trata de un debut en general con violencia física, sino que empieza con violencia verbal, con violencia, como vos decís, no psicológica. Hay mucha violencia económica también en aquellas parejas donde, y está tipificado en el código también, donde quien mantiene a la pareja porque el otro no trabaja, ejerce un nivel de violencia, digamos, también simbólica en relación al manejo económico. Claro, en la pareja es difícil, ¿no es cierto? ¿Quién de pronto produce las cosas? Porque la que, vamos a suponer, hombre-mujer, mujer sale a trabajar, el hombre se queda con los chicos y cocinando en la casa. Entonces hay una especie de inversión de roles. De roles, sí. Igualmente yo pienso, siempre hablando en el caso por caso, porque en salud mental no hablamos de términos en general, pero lo que solemos especificar es que el violento estructural es el que reacciona de esta manera sistemáticamente toda su vida, ¿no es cierto? En general, por ahí, en esas situaciones donde el sujeto, por diferentes circunstancias, reacciona como violento, esas son reacciones violentas que pueden llegar a ser tratadas, ¿no? que tienen que ver con el manejo de su terapia y revincularse, ¿no? y tomar una actitud un poquito resiliente ante lo que le sucede en la vida en forma adversa. Pero Mali, por ejemplo, la violencia sexual.
Es un tema aparte, digamos, es en donde más se ve la utilización del otro como objeto, ¿no? La denigración del otro como objeto conlleva a que el placer del sujeto que ejerce la violencia doméstica está en que el otro sea un objeto usado. Y es una de las consultas cada vez más frecuentes, lamentablemente. Quiere decir que, digamos, bajo el mismo viven bajo el mismo techo, sí. Hombre-mujer, sí. Y somete a la mujer. La mujer sin tener deseo, porque seguramente es un violento también verbal. Exactamente, exacto, sí. Nunca se dan casos puros. ¿No? Ajá. ¿Recordás algún caso en especial como para poder traerlo ahora? Muchos, la verdad que lamentablemente muchos. Como médico de guardia se ven muchísimos casos. Estamos en un promedio por semana en un hospital general de aproximadamente entre 3 y 5 consultas semanales de violencia. Es mucho. Sí. Ajá. Sí. ¿Y cómo se resuelven estos casos? Bueno, dependiendo la causa, ¿no es cierto? Como dije anteriormente, si el sujeto es un sujeto estructuralmente violento que ha adquirido, digamos, una conducta violenta como resultado de pensar al otro como un objeto, realmente es muy difícil que eso pueda ser tratado, lamentablemente. En general hay medicaciones que pueden ayudar, pero suelen contener esta conducta por muy poco tiempo, ¿no? Porque justamente lo que no hay es culpa de lo que hacen. Entonces es muy difícil que alguien que sienta culpa pueda replantearse su forma de actuar e intentar modificarlo. Por ejemplo, las causas... las causas principales, no te sé decir cómo puedo encararlo, ¿no? Porque como vos bien decís, hay que ver qué le hace mal al hombre para reaccionar de esa manera. Claro, por eso decíamos, hablamos de una violencia estructural y una reactiva, ¿no es cierto? Sí. En las reactivas, bueno, la sensación de denigración de su función masculina, digamos, a veces va acompañada inclusive de la impotencia sexual, como reacción aparece la violencia. Digo, las causas pueden ser múltiples e individuales y esas son quizá tratables desde lo que es un tratamiento psicoterapéutico. Ahora, los violentos estructurales, eso que lo generó está perdido en la historia del sujeto. Ahora bien, y la mujer va y ahora, bueno, es escuchada, ¿no es cierto? Sí. En las comisarías, Sí. en diferentes organismos. Y hay muchas que están cansadas, ¿no es cierto?, de expresarlo. Sí. ¿Qué medida pueden tomar? Bueno, básicamente hay un organismo que depende de la Corte Suprema de Justicia, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que figura en la calle Lavalle, al 1220. Ahí se toman las denuncias directamente y se puede pedir la restricción del hogar, la vigilancia y se puede pedir la asistencia de la Brigada Especializada en Violencia. Porque la mayoría termina muerta. O sea, es como que los enfurece más el hecho que le pongan todas estas trabas normales. No necesariamente, digamos, si las trabas están puestas y si se siguen y si se controla, porque yo te puedo decir no lo hagas, pero si no vigilo que lo hagas o no lo hagas, probablemente te deje la puerta abierta para esto que vos decís que es una sobrereacción, ¿no? Una provocación sobre la imposición. Ahora, si la imposición es custodiada, limitada, realmente es muy difícil que ese sujeto será perverso, pero no tonto. Esperemos, ¿no es cierto? Días pasados conversando con una señora y ahí me enteré que está muy de moda, ¿no es cierto? Que el violento se descarga en diferentes ambientes que no sea su hogar. Sí. Que vos bien lo decías. Y esta señora fue a hacer una denuncia porque vive, me explicaba, en un edificio donde pertenece al Consejo de Administración, donde parece que todos van a pelear, a gritar, unas cosas muy, muy extrañas que me contaba. Y un violento, es como dice, se la agarró conmigo y no sé por qué. Entonces todos preguntaban, no, pero vos hiciste esto. No hice nada. La señora fue a hacer la denuncia realmente y tuvo un eco inmediato porque dicen que está pasando actualmente en diferentes medios y como es dentro de un edificio, en un consejo de administración. Sí. La verdad es que, digamos, los organismos de defensa de los sujetos
que son víctimas de violencia, en los últimos 10 años han producido un cambio importantísimo para bien. Fundamental, es fundamental. Creo que el tema de la publicidad que se le ha dado a esto, los recursos telefónicos del 144, el 137, han servido para que haya una inmediatez en la consulta, a ver a dónde se puede recurrir, ha generado que haya como una mayor atención, por suerte. Es que yo pienso que a partir de que la mujer está considerado ser humano, entonces es como que nos prestan más atención en todo, ¿no es cierto? De pronto hay personas que se desbandan, ¿no? Que te miran fuerte y ya me quiso violar. No estoy hablando mal de la mujer porque estaría hablando mal de mí misma, pero yo pienso que hay que equilibrar todo, hacer las cosas en su justa medida. Bien. Yo me quedaría más charlando con vos, pero hay un señor ahí que me hace unas señas que dice, o cortás o cortás. Excelente, muy buena charla. Gracias. Bien, vamos, Gustavo, ¿tenés algo para comentarnos? Sí, le contamos a todos que estamos también por Facebook, así nos encuentran en Hablemos de Salud, Ana María Forte, y también en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias. Y ya estamos con un gran profesional, el doctor Fernando Bianchi. Él es ginecólogo y oncólogo, ya lo presentó Gustavo Ríos. Va a hablar acerca de cáncer de ovario. Bien, un tema muy importante y quizá que la mujer, ¿no es cierto? La mayoría de las mujeres tememos a tener algún problema en los ovarios y más en edad fértil cuando deseamos tener un hijo. ¿Qué es un cáncer de ovario? Por empezar, bueno, los ovarios son dos órganos. Es un órgano que se localiza, es par, localizado al costado del útero. ¿Sí? El útero es donde se aloja el embarazo y el ovario es el responsable de la ovulación mensual y a través de las trompas de falopio va a transmitir el óvulo hacia la cavidad uterina. Pero en la actualidad, cuando hablamos de cáncer de ovario, tenemos que hacer un paréntesis. Se llama cáncer de ovario, trompas de falopio y peritoneo. El peritoneo sería como la piel interna del abdomen. ¿Por qué? Porque se tratan exactamente igual, pero el pronóstico es un poquitito distinto. Pero en la actualidad se habla de cáncer de ovario, trompa y peritoneo. Bien. Si hablamos de porcentaje, ¿qué porcentaje tenemos en cáncer de ovario? Gracias a Dios muy bajo. Dentro de lo que es el Instituto Nacional del Cáncer, ocupa el 5º lugar representando el 3.8% de los cánceres de la mujer, todos. Mama, pulmón, cuello uterino, colon y ovario. ¿Podemos decir que es hereditaria esta enfermedad o no? Es hereditario en un muy bajo porcentaje, de un 5 a 10% es hereditario, que ahí sí tenemos herramientas para detectarlo de manera temprana, tratarlo de manera temprana o prevenirlo en una mujer joven. Pero también tenemos un problema porque la prevención tiene que ser antes de los 40 años y en la actualidad el embarazo tiende cada vez a posponerse más. Y es decirle a una mujer de 35 años que se le van a resecar los ovarios o sacar los ovarios y muchas veces no tienen paridad cumplida. Pero, no obstante, hay otra herramienta que es seguirla con estudios o a veces hacer un tratamiento médico. Claro, por ejemplo, ¿no? Una mujer de 35 años puede, sus óvulos, que todavía siguen siendo, digamos, fértiles, puede conservarlos, ¿no es cierto? Sí, puede conservar los ovarios. Ajá. Sí, pero estamos hablando también conservar el útero. En eso no habría problema en lo que es la genética, el síndrome genético cáncer mama-ovario, pero ya iría un tratamiento de fertilidad de alta complejidad, ¿no? Porque no tiene más ovarios. Bien, cuando se practica la operación, ¿no es cierto? Fue el caso muy renombrado de una actriz. ¿Vos qué pensás? ¿Tomó un camino certero al operarse como se operó esta actriz? La actriz, su madre había fallecido muy joven, antes de los 35 o 40 años, no recuerdo bien, y la conducta que se tomó fue correcta. La manera en que se transmitió por ahí no, se alertó mucho, pero la conducta terapéutica que se tomó en ella fue primero una mastectomía, que es remover ambas mamas, y después, como una segunda cirugía, se removió los ovarios. Bien, con respecto a la detección temprana, ¿cómo se puede realizar? En la actualidad no hay un método de detección temprana.
Tampoco sirve la ecografía. Pedir a una mujer una ecografía anual todos los años no sirve. O sea, porque no se detecta, ¿no sirve? Porque puedo hacer una ecografía en enero y en marzo tener un tumor de ovario. Ajá. Pero no es como ciertos tumores que ese año me permite no hacerme ningún estudio. En ovario puedo tener nada en enero y mucho en marzo, por así decirlo. Y la ecografía no ha demostrado nada. Ni la ecografía ni una hormona que se pide en sangre que se intenta buscar la detección precoz, pero hasta el momento no se puede. Una vez instalado, ¿qué aparatología de pronto puede marcar que existe un cáncer de ovario? ¿Cuántos centímetros tiene que medir el cáncer para ser detectado? Dependiendo del estudio. Por ecografía es muy difícil medir un tamaño ideal, porque a veces puede tener un tumor de 1 centímetro y la ecografía ahí es muy poco descriptiva. Lo que importa es la sospecha y los síntomas. Si la paciente viene con síntomas, dolores, pinchazos pelvianos, molestias para orinar, molestias para ir de cuerpo, dolores de ovario, sumado a eso una ecografía que tenga sospecha, ahí seguimos con otros estudios diagnósticos como hacer una resonancia magnética o una tomografía. ¿Que es donde sale certeramente el cáncer? En verdad no sale en ningún lado. Ah, bien. Vamos a tener la sospecha por resonancia. El método ideal luego de la ecografía para la pelvis es la resonancia, no la tomografía. La tomografía no sirve mucho para partes blandas, digamos. Entonces, pedimos una resonancia y ante la sospecha, el único que nos va a dar el nombre y apellido del tumor va a ser el patólogo intraoperatoriamente, es decir, en la cirugía. Bien. ¿A partir de qué edad se puede presentar? Es un tumor de la posmenopausia con una media de edad de los 62 años. En mujeres jóvenes se pueden presentar tumores de ovario, pero lo que se llaman tumores germinales, que tienen una tasa de curación altísima. Estos son los que se llaman más frecuentemente tumores epiteliales. El ovario tiene una única capa que la recubre, que se llama epitelio, y ahí surgen el 90% de los tumores. Como toda la vida se pensó que surgían del ovario, la hipótesis actual es que surge de la trompa de falopio. Es decir, lo que se llama cáncer de ovario en verdad está naciendo de un órgano que está pegadito, que se llama trompa de falopio. Por ejemplo, de acuerdo a la edad, ¿cuál es más maligno el cáncer que puede llegar a despertar? ¿A los 30 o a los 60? Es una buena pregunta. Como todo en el cuerpo, cuanto más viejos somos, menos agresivos. Pero el tumor de ovario en la mujer de 62 años también es un tumor tan agresivo como en la mujer de 30. ¿Sí? Lamentablemente no tiene mucha diferencia el cáncer de ovario, como estamos diciendo, de esa capita, el tumor epitelial. Es un tumor agresivo. Pero tenemos un tratamiento, por más agresivo que sea, porque muchas veces el tumor se diseminó y decimos, no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer. Son cirugías que nosotros decimos radicales, pero esas cirugías se deben hacer, están demostradas que hay que hacerlas y tienen buenos resultados. Las mujeres tenemos 2 ovarios. Sí. Está situado el cáncer en el ovario derecho. ¿Hay que extirpar los 2 ovarios o se puede dejar un ovario? La cirugía, si el tumor solamente está localizado en el ovario, es remover los 2 ovarios, el útero en su totalidad, y una grasa que se llama epiplón mayor, que cae del intestino como si fuera un delantal, junto a unos ganglios, tanto pelvianos como lumbo-aórticos. Eso sí está localizado en el ovario. Dejar el ovario conservando la fertilidad es casos muy puntuales que la verdad que son rarísimos. Se pueden hacer, sí, pero muy raro. Después de la operación, ¿cómo es la calidad de vida de la persona? Sí, generalmente nosotros hacemos el 90% de las cirugías ginecológicas por vía laparoscópica, que es a través de una cámara que se introduce dentro del abdomen. ¿La cirugía completa se hace a través de la...? En estadios tempranos, sí. En estadios avanzados, no. Porque en estadios avanzados son resecciones multiorgánicas. Hay que sacar muchos órganos y es muy difícil hacerlo por laparoscopía, o generalmente la enfermedad no te lo permite, pero en estadios iniciales se opera un lunes y se va el martes. Bien, la laparoscopía son 3 pequeñas incisiones, ¿le explicamos? Es una camarita que ingresa a través del ombligo. Ah, del ombligo, no se hacen más las incisiones. Sí, a través de una incisión, ¿no? Perdón, por eso digo maravilloso. Ingresa a través del ombligo, pero por una incisión. Ah, bien. Y después, dependiendo lo que le gusta al cirujano,
Nosotros usamos 3 vías accesorias, algunos cirujanos usan 4 vías accesorias, que es exactamente lo mismo. Yo en una oportunidad, y es la última pregunta, en una oportunidad me enteré que en uno de los hospitales habían hecho una operación a través de la vagina. Sí. No, en el caso del cáncer ovario no. No se puede. No, eso es sacar el útero o extraer el útero a través de la vagina, que se llama histerectomía vaginal. Bien. Incluso si la paciente tiene un cáncer de cuello uterino, se puede hacer esa cirugía por vía vaginal, pero no, para cáncer de ovario no. No. E incluso he escuchado que hasta se puede sacar un riñón a través de la vagina. Eso es un tipo de cirugía que se hace a través de orificios naturales, es más. Exacto. Pero no se recomienda en cáncer de ovario. De ovario no se recomienda. Porque lo primero que hay que hacer es, como yo tengo la sospecha, no es como un cáncer de cuello que yo lo biopsié antes de operarlo. Sí. Yo tengo que hacer lo que se llama la biopsia intraoperatoria en el momento. Entonces, lo primero que tengo que sacar es el ovario. Bien. Por vía vaginal voy a tener que sacar todo el útero y después el ovario. ¿Y hay algún seguimiento posterior a la operación? Una vez que se hizo la cirugía, el tratamiento posterior en el 99% es la quimioterapia. Y después hay que seguirla muy de cerca cada 3 meses durante prácticamente 3 a 4 años. Hay muchas mujeres y hombres también. Le temen a la quimioterapia porque dicen que matan las células buenas y las malas. No hay otra opción, por ejemplo, rayos, no hay esa opción. No, la radioterapia en ovario se usa en tumores que han vuelto muy localizados, pero no, generalmente no se usa quimioterapia. Radioterapia no tiene mucho lugar en ovario, porque es muy tóxica para el intestino. Bien. ¿Hay algo más que agregar? Pienso que no. Más que nada que si la paciente tiene síntomas, y algo muy importante que no he dicho es si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama o de cáncer de ovario, sobre todo en familiares jóvenes. Eso es fundamental. Ahí tiene que consultar al ginecólogo y el ginecólogo le va a derivar un médico especialista en asesoramiento genético. O sea, qué importante que es el hecho de que el profesional investigue acerca de la familia, ¿no es cierto? Clave en este caso. Es clave, porque no vamos a poner todos en la misma bolsa, pero en más de una oportunidad he hablado, tanto en radio como en TV, que hay tan poquito tiempo para escuchar al paciente, llámese obra social, llámese prepaga, que quizá tienen que ver en una tarde o tarde-mañana 100 pacientes. Y tienen 7 minutos, y en 7 minutos no le pueden prestar esa debida atención que merece el paciente. Totalmente de acuerdo. Dependiendo siempre también si va a un especialista o un subespecialista. Por eso siempre decimos que lo que la mujer consulta a un ginecólogo porque no tiene síntomas es para prevención de cáncer. Cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. Entonces generalmente el ginecólogo tiene que estar muy entrenado en la pesquisa de la mujer que consultó porque no tiene síntomas y qué pedir. Pero es parte del trabajo del ginecólogo, que lo tenga que reconocer. Bien, genial. La verdad que más que claro, creo que no quedó nada por decir. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. Bueno, tenemos escasos minutitos, ¿no es cierto? Piromali, ¿qué podemos agregar con respecto al tema? Que cualquier persona que sienta que está sufriendo violencia consulte. Hay organismos, como dije, que asesoran en respecto a las situaciones de violencia. Los hospitales tienen servicios de violencia. La Oficina de Violencia Doméstica, como dije, en la Valle 1220, también está para asesorar a la gente. Eso es fundamental. Parisi, ¿qué es lo principal, no es cierto, para que mamá y papá tengan en cuenta cuando hay un chiquito con un problema de alergia alimentaria? Primero hay que tener bien claro el diagnóstico, o sea, la consulta, porque tanto el sobrediagnóstico como el mal diagnóstico puede generar problemas. Entonces, si hay dudas, consultar al médico, hacer los test adecuados y determinar si realmente el niño tiene que someterse a temas de evitar alimentos. Ormaechea, con respecto a las infecciones en las niñas. Lo más importante es la diferenciación si fueron con fiebre, sin fiebre. Eso es el algoritmo más importante que los papás tienen que saber y a partir de ahí empezar el estudio. Pero lo más importante con fiebre o sin fiebre para no entrar en la vorágine de estudios que no tienen tanto sentido. Bien.
Bianchi, la mujer, por ejemplo, antiguamente y hoy también se dice, la dejaron vacía, ¿esto es cierto? Una mujer es mujer no por tener, si bien sí es lo que la diferencia, el útero y los ovarios, no va a estar vacía por no tenerlos. Y si es necesario removerlos porque la paciente tiene una patología oncológica, hay que hacerlo. ¿El deseo sexual disminuye? No. No porque el deseo sexual no está comandado no está por el relacionado útero. Con el útero, sino con la parte psicológica. Psicológica y clitoridia, ¿no? Ajá. El deseo sí, por la parte más psicológica, pero si bien va a disminuir su nivel hormonal, puede disminuir un poco la libido, no es el 100%. Bien, bien. Lamentablemente nuestro programa llegó a su fin, desde ya los voy a invitar para la radio, para la TV, ya tienen ya la mayoría sus temas. Fue un placer entrevistarlos, señores profesionales, realmente, y excelentes seres humanos. Gustavo Ríos, ¿qué te puedo decir? ¿Tenés algo por ahí para comentarnos? Sí, nos quedó decirle a la gente en nuestra página, que es www.hablemosdesalud.com.ar, y también si se quieren comunicar con la producción, lo hacen a nuestro correo electrónico hablemosdesalud@hotmail.com. Y te puedo decir que realmente es un placer trabajar con vos, Gus. Igualmente. Con respecto a la audiencia, bueno, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Avenida Santa Fe y Bulnes, www.cityargentina.com. Peina a la señora Ana María Peluquerías Pino. Agradecemos a Julio y Oscar de Busquiazo 3043 Palermo, www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra, karinauranga@hotmail.com. Maquilla a la señora Ana María, look 5D.